Buenas tardes. Bajo este título, los caracteres morfológicos y microhistológicos permiten identificar a las plantas tóxicas para el ganado. Lo que en realidad yo quiero mostrarles durante la presentación es que nuestro trabajo como grupo de investigación aplica los conocimientos de botánica a la producción agropecuaria. En este caso, para la identificación de las plantas tóxicas, tanto a campo como en la dieta de los animales. Mi nombre es María Guadalupe Clich, soy doctora en agronomía y trabajo como docente investigador en la Universidad Nacional de Río Negro, en la República Argentina, en la Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial. Las materias que imparto como docente son en biología y también bases agrícolas y zootecnia, a donde explicamos las bases de la producción agropecuaria para los futuros veterinarios. Si yo quiero contarles los objetivos de nuestro trabajo y también de esta presentación, en realidad se basan en explicarles que la botánica puede ser ecológica y funcional. Es decir, nosotros podemos hacer estudios botánicos que tengan determinaciones de tipo ecológica que nos permitan identificar, clasificar, estudiar las plantas de acuerdo al ambiente a donde se desarrollan, pero también las podemos estudiar en forma funcional. O sea, podemos estudiar los grupos funcionales, por ejemplo, ganaderos, aquellos grupos funcionales que sirven de alimentación al ganado. Entonces, en nuestro grupo de trabajo, nosotros lo que hacemos para la zona donde vivimos es evaluar la calidad de los pastizales y para ello nosotros reconocemos, además de todas las plantas, especies presentes en el lugar, en los diferentes ambientes que tenemos en el lugar, reconocemos las plantas que son verdaderamente consumidas por los animales, aquellos grupos funcionales ganaderos, forrajeras para los animales, elegidas por los animales, consumidas por los animales. Y también identificamos en esa cantidad de especies presentes en los pastizales a las plantas potencialmente tóxicas que podemos encontrar en los campos ganaderos. Como nosotros necesitamos hacer un estudio que nos permita identificar las plantas a campo, pero que también nos permita identificar cuáles plantas fueron consumidas por los animales que nosotros generalmente utilizamos en las producciones pecuarias, el estudio se lleva adelante a campo y también se lleva adelante investigando en los microscopios lo que consumen los animales, o sea, lo que podemos encontrar en las heces o que podemos encontrar en el rumen. Para que nosotros podamos identificar plantas en ese material que les estoy hablando, el material estomacal o material de heces, nosotros tenemos que reconocer caracteres diagnósticos de esas plantas microscópicamente hablando. Por eso ese punto que dice elaborar nuestros patrones de caracteres anatómicos diagnósticos de las plantas para identificar en la dieta. Lo que nosotros tenemos son preparaciones listas como para mirar en un microscopio de muchas de las plantas forrajeras de la región y de prácticamente todas las potencialmente tóxicas que hemos identificado. Entonces, si uno conoce bien los caracteres diagnósticos que se pueden encontrar en las epidermis o en algunas características internas de las plantas, uno puede identificar en las heces o en el material estomacal las plantas que fueron realmente consumidas. Para esto se necesita gente muy adiestrada, porque aparte tiene que estar adiestrada en reconocer los caracteres diagnósticos y en asociar los caracteres diagnósticos, que a veces pueden tener cierta similitud entre algunas plantas de los mismos géneros, reconocerlas en un material que ha pasado a través del tracto digestivo. Me tengo que detener acá para contarles que
como las células de las plantas tienen paredes y como la epidermis de las plantas suele estar recubierta por una cutícula con diferentes características, son estas las dos características principales que hacen que las características los caracteres epidérmicos perduren o se puedan identificar en material de heces o material estomacal. Después lo vamos a ver en gráficos y fotos, entonces esto resulta más fácil de identificar. Pero así es la base de este estudio, ¿no es cierto? Entonces, utilizando la botánica descriptiva y la botánica histológica, nosotros vamos a constatar, por ejemplo, el consumo de plantas forrajeras y el consumo de plantas tóxicas. La introducción, las características generales de nuestro proyecto se basan en qué? En saber que la calidad de los pastizales naturales se evalúa estudiando, por un lado, la diversidad, la cantidad de especies, la cantidad de especies que puede haber proporcionalmente en determinado lugar, la oferta forrajera, porque no todas las especies son forrajeras, y la presencia de especies vegetales potencialmente tóxicas para el ganado. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que saber que la dieta de los herbívoros se puede analizar microhistológicamente en las heces y en el material estomacal, mediante el reconocimiento de caracteres anatómicos diagnósticos que permiten identificar las plantas consumidas en ese material que nosotros podemos encontrar en el rumen o en las heces de los animales que generalmente integran las producciones pecuarias. Pero cuando yo les estoy contando todo esto, les estoy hablando de forrajeras, les estoy hablando de potencialmente tóxicas, les estoy hablando de plantas elegidas por los animales, pero para hacer un poco más clara en mi explicación, yo tengo que contarles de dónde venimos, de dónde vengo, porque la situación geográfica y ambiental es totalmente diferente a la que tienen ustedes acá cerca del Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros estamos, como la flecha lo señala, en la parte de abajo de América del Sur. Esta es Argentina, precisamente nosotros estamos a donde les estoy señalando en este momento. Si ustedes se fijan, ustedes están acostumbrados a tener un clima estable en el cual uno considera que es lo que sucede alrededor del Ecuador, mientras que nosotros estamos acostumbrados a tener un clima variable con grandes amplitudes térmicas, pluviométricas, tanto en el día como en el mes, como en el año y entre años. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a las variaciones. Y esas variaciones también se dan en la parte geográfica de nuestro país. Cuando nosotros miramos una imagen de Google Earth de Argentina, nosotros podemos ver que ya el Google nos muestra diferentes colores que van desde las zonas con mucha vegetación como las yungas o la parte de Misiones y la selva acá misionera, a partes secas cordilleranas y áridas arriba en el norte de la Argentina, y lo que caracteriza a esta parte del planeta, que es la gran estepa patagónica que se extiende en todo este triángulo sur de la República Argentina. Si nosotros miráramos esto en un mapa dividido por ecorregiones, fíjense que hay muchas ecorregiones que están caracterizadas por diferentes vegetaciones que a su vez dependen del paisaje, dependen del clima, ¿sí? Entonces, no vamos a entrar en detalle. Yo lo que quiero que sepan es que nosotros tenemos muchas ecorregiones, tenemos muchas variaciones climáticas, tenemos un país que es largo, pero a su vez tiene las características de que va de la cordillera al mar, ¿sí? Todas características que nos permiten asumir que vamos a tener muchas variaciones adentro e incluso en lugares
cercanos. O sea, vamos a ver grandes variaciones en pequeñas distancias. Nosotros estamos por acá, en este lugar más o menos a donde les estoy indicando. Es el lugar a donde se encuentra Choel, que es a donde está la sede de la Escuela de Agricultura, de la Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial que tenemos para la Universidad Nacional de Río Negro. Yo les hablaba de variaciones. ¿Vieron a donde yo les puse recién el punto que les informaba dónde estábamos? Bueno, fíjense, ese pequeño punto que yo les estaba mostrando recién es un punto que está entre la meseta y el valle. Entonces, nosotros tenemos un lugar de valle con brazos de río, con meandros, y tenemos una meseta a donde prácticamente vemos que hay muy poca vegetación. No es que no haya vegetación, es que la vegetación acá es xerófita, es vegetación del área fitogeográfica del monte, a donde es arbustiva, xerófita o mesófita y tiene abajo una capa herbácea con características de resistencia principalmente a los largos periodos con estrés hídrico y a las grandes amplitudes térmicas y calores del verano y fríos del invierno. Por otro lado, la Patagonia, esto es el norte de la Patagonia tiene generalmente ríos que corren de los Andes, o sea, de la cordillera al mar. Cuando los ríos parten desde la cordillera, las pendientes son grandes y los ríos son bastante rectos. En nuestro lugar, los ríos están atravesando una planicie, por lo tanto, la pendiente es mínima y esto permite que el río busque su cauce y cambie su cauce continuamente, formando estos meandros que nosotros vemos. Y esos meandros son los que dan lugar a que estas tierras suelen estar regadas a veces como por canales que forman los brazos del río. Si ustedes miran los colores, se van a dar cuenta que acá hay vegetación, incluso que hay muchos cultivos. ¿Qué tipo de producciones agropecuarias tenemos acá? Producciones extensivas, ganaderas extensivas. Esta zona es principalmente de bovinos en este lugar del país, de cría, aunque hay algunos encierres para engorde en estos lugares. Y en este otro lugar nosotros tenemos superficies más pequeñas, tenemos otro tipo de vegetación, tenemos unas islas del Río Negro que son aptas para los cultivos. Entonces, cuando se trata de ganadería, es una ganadería más intensiva, se pueden hacer engordes, y lo que hay mucho es producción de forrajes bajo riego, que son forrajes luego almacenados para la alimentación animal. Si a esta foto nosotros le sumamos algunas otras fotos con descripciones del paisaje, fíjense, es la misma foto, solamente que se puso en gris para poder distinguir las fotos de la vegetación. Fíjense que en el área de meseta nosotros tenemos una vegetación arbustiva, xerófita o mesoxerófita, y tenemos una cantidad de forrajeras herbáceas. Las arbustivas también son consumidas en muchos casos, de forrajeras herbáceas, que son estas que forman este estrato herbáceo que vemos acá, con ese color y esa densidad en un momento que es en uno de los momentos más aptos para tener una alta proporción de biomasa. Por otro lado, las costas del río tienen estas características, o sea, son formadas por una vegetación arbustiva y arbórea en la región riparia y un estrato herbáceo realmente con 100% de cobertura y con mucha diversidad. En ambos casos, si ustedes se fijan, yo puse una foto de encierres. Si después miran en detalle estas fotos, van a ver que obviamente los encierres en este área de valle concentran animales en espacios pequeños, se alimentan totalmente con alimentos conservados
y los engordes se hacen en esta zona de esta forma que estamos viendo en la foto. En la zona de meseta generalmente los engordes se hacen con autoconsumo en corrales más grandes, pero evidentemente se llega a muy buen término porque se suplementan los animales con la comida correspondiente. Entonces, ¿por qué sigo con este tipo de temas describiéndoles nuestros lugares? Porque recuerden estas fotos, fíjense que la oferta, la diversidad acá es grande, fíjense que acá la diversidad es diferente, fíjense que hay engordes y que le vamos a dar pasto que viene enrollado. Entonces, el peligro de toxicidad puede estar acá, acá o en los engordes o encierres cuando nosotros le damos alimento, pasto que viene en rollos o en fardos, como le llamamos nosotros, enificado. En todos los casos hay peligro de intoxicación. Lo que vamos a evaluar después es que cuando nosotros tenemos mucha oferta, los animales tienen mayores posibilidades de elegir que cuando tenemos poca oferta. Cuando nosotros damos alimento a animales que están encerrados, la oferta es única, viene en un rollo y es eso lo que tienen. Entonces, la presencia de plantas tóxicas puede estar en cualquiera de estos casos, pero la oportunidad de consumo está condicionada también por este tipo de manejo. Después lo vamos a explicar un poco más. Cuando yo les muestro esas fotos, ustedes igual tienen que pensar que tanto la meseta como el valle tienen todo este régimen de temperaturas, o sea, nosotros tenemos grandes amplitudes térmicas diarias, grandes amplitudes térmicas mensuales, grandes amplitudes térmicas estacionales. Cuando hablamos de lluvia, estos son nuestros meses, un año típico, a donde tenemos grandes variaciones también en la cantidad de lluvia que cae. Si nosotros miramos el balance de lluvias a través de muchos años, nos vamos a dar cuenta que si los puntos representan nuestro promedio anual histórico de 303 milímetros por año y las barras grandes oscuras representan nuestra lluvia anual, fíjense cuántos años nosotros pasamos por debajo de la media, cuántos años pasamos por arriba de la media. Y si miran la curva de distribución de lluvias a través de los meses, fíjense que es totalmente diferente de año a año. A eso me refiero yo cuando les digo que nosotros tenemos condiciones muy heterogéneas, variables entre días, entre meses y entre años. Entonces eso hace que la oferta forrajera, la presencia de tóxicas, sea variable. ¿Cómo organizamos nosotros los estudios? Lo primero que tenemos que hacer es, antes de analizar la dieta de los animales, antes de saber lo que comieron, tenemos que saber lo que hay, la oferta que tienen para comer. Entonces, los primeros estudios son para conocer la composición del pastizal, se hace el análisis de la composición del pastizal, saber cuál es la oferta forrajera, saber cuáles son las plantas realmente forrajeras que se ofertan para el consumo. Eso nos permite determinar los grupos funcionales ganaderos entre las plantas, pero a su vez, de acuerdo al tipo de animales que nosotros tengamos, vamos a poder conocer las preferencias. No consumen preferentemente lo mismo los ovinos que los bovinos que los equinos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos datos previos, nosotros podemos casi evaluar una determinada calidad forrajera porque podemos hacer analizar esa oferta forrajera que tenemos y podemos hacer un cálculo de raciones por energía metabólica para cada una de las especies que nosotros podemos estar teniendo en nuestros sistemas productivos. Por otro lado, en la segunda parte de esta diapositiva, yo les puse, hay que analizar el peligro de toxicidad. Entonces,
En cada condición, cualquiera sea ella, nosotros debemos de reconocer las plantas potencialmente tóxicas, el momento de su fenología en la cual son tóxicas, porque hay plantas que son tóxicas siempre. Hay plantas que son tóxicas en forma aguda, o sea, causan el problema suele ser letal y se termina porque se muere el animal. Hay plantas que tienen una toxicidad crónica en algunos animales y ni siquiera el animal reconoce lo que le está haciendo mal, lo sigue consumiendo porque sus efectos son acumulativos muchas veces y su efecto a veces no lo asocia con lo que ha comido un tiempo atrás. Y también necesitamos conocer el origen de los animales que tenemos en pastoreo. Porque una de las cosas que los animales aprenden es a seleccionar una dieta y dentro de la selección los animales seleccionan las plantas que les producen algún daño o las que ven que le producen algún daño a otros congéneres. Entonces, si nosotros tenemos animales que siempre viven en un mismo lugar, el peligro de que se intoxiquen no es muy grande porque ellos reconocen las plantas tóxicas. Si nosotros incorporamos animales de otro lugar, no van a reconocer las plantas tóxicas y hay peligro de que se intoxiquen con plantas que ellos no reconocen como tóxicas. Y a su vez, si nosotros estamos dando un pasto enificado que tiene incluidas algunas plantas que no pierden su peligro de tóxico cuando están secas, le estamos dando al animal la única opción de comer ese forraje enificado y ese forraje puede ser tóxico. Entonces, todo eso hay que analizarlo para poder saber cuál es el peligro de las toxicidades. Y también saber que hay plantas tóxicas que no son palatables y que los animales raramente la consumen a menos que tengamos un periodo de sequía muy grande y la opción sea la única. Y entonces, con todos esos datos nosotros incluso podemos planificar un manejo. Especialmente podemos hacer un manejo para aprovechar la oferta forrajera en su momento mejor y un manejo cuando sabemos que hay tóxicas en determinados lugares que no se pueden erradicar, un manejo que nos permita aprovechar las tóxicas, aquellas que producen toxicidad crónica, ¿no es cierto? Las agudas tenemos que eliminarlas o se mueren los animales. Las que producen una toxicidad crónica generalmente producen efectos particulares en un momento particular del desarrollo del animal. Entonces nosotros podemos utilizar una parcela en el momento que no produzca un efecto nocivo. Por ejemplo, hay algunas especies que producen un efecto, como Conium maculatum, por ejemplo, que produce un efecto en animales preñados, en animales que están gestando. Y producen efectos después en la progenie. Entonces, ¿para qué utilizarlo en ese momento si nosotros podemos utilizarlo cuando el animal ya ha concebido, ya ha parido, ya ha tenido su ternero, su cordero, y nosotros podemos utilizar ese forraje como buen forraje y ya no hace daño? O sea, conocer todas esas características de las plantas tóxicas hace que nosotros podamos manejar, incluso sabiendo que están, que podamos manejar la época de forraje. Es una forma de ayudar a planificar una producción agropecuaria. Yo les pongo dos ejemplos para mostrarles cómo la peligrosidad puede ser diferente en los ambientes que están muy cerquitas. Ustedes vieron una foto que es aledaño el valle a la meseta, ¿sí? La primera parte de esta diapositiva muestra un área de valle. Esta es la condición que tenemos, una cobertura 100% versus un área de meseta con una cobertura muy baja. La diversidad, como pueden ustedes ver por los colores, es alta, acá es mucho más baja, también estamos más lejos. Pero bueno, quería contarles que este pedazo que acá está en diferentes colores y que los colores tienen que ver
con el relevamiento que hicimos pedacito por pedacito para conocer la calidad forrajera, la oferta forrajera de este lugar. Este pedacito que estoy señalando acá tiene 60 hectáreas. Este pedacito que estoy señalando acá tiene 2.500 hectáreas. Entonces, lo que yo quería mostrarles es que acá tenemos mucha mayor diversidad, tenemos mucha mayor oferta. Y acá tenemos menor diversidad, menor oferta. Las ofertas pueden ir, en el peor de los casos, en 200 kilogramos por hectárea, en pequeños lugares, por ejemplo, con salitre, con sal, a una media de 4.600 kilogramos por hectárea de productividad primaria neta en primavera. Acá puede pasar de los 20, que no es tan raro, a 200 a 2.200, que es óptimo para estos lugares, ¿sí? Pero aparte, si ustedes miran, obviamente que no se puede leer, pero si ustedes miran la cantidad de renglones que tienen esta fila, se van a dar cuenta que la diversidad de las especies forrajeras es mayor en la área de costa, ¿sí? Entonces, si nosotros le sumáramos a esto una sequía, esta oferta se va a reducir y pongamos que nos quedan estos 20 kilogramos por hectárea de oferta y que en esos 20 kilogramos por hectárea de oferta tengamos una asclepia, tengamos alguna otra planta tóxica. Acá arriba, por ejemplo, es muy probable que tengamos senecio, que tengamos baccharis. Entonces, esa va a ser la única oferta que va a tener y ese animal va a comer esa planta tóxica con características de toxicidad crónica, que es acumulativa. Entonces, es difícil evitar que la consuma. En este lugar a donde nosotros tenemos mucha oferta, lo que realmente va a ser peligrosa son las tóxicas agudas y aquellas que el animal pueda comer en gran cantidad en el momento inadecuado porque le hace el efecto tóxico más agudo. Entonces, ¿cómo estudiamos estas cosas? Nosotros hacemos un muestreo a campo de especies forrajeras y de especies tóxicas. Eso se hace como se hacen todos los estudios de biomasa y de productividad primaria neta. Vamos tirando esos anillos, esos anillos que nosotros primero evaluamos qué cantidad de especies hay, cuántas plantas por especie y después las cosechamos. Generalmente son anillos de medio metro cuadrado y podemos tener biomasa, la producción de masa húmeda y después hacemos materia seca para tener poder hacer la productividad primaria neta en los diferentes momentos o por año. Mientras nosotros hacemos eso, vamos haciendo una colección de plantas para poder hacer los patrones que después vamos a usar en los microscopios. Para nosotros poder estudiar los caracteres diagnósticos, vamos a utilizar muestras frescas de vegetales, o sea, cuando llegamos a casa después de la recolección, vamos al microscopio a tratar de ver los caracteres diagnósticos de esas plantas, haciendo un peeling, haciendo un raspado de epidermis, todas métodos botánicos convencionales. Y también parte de esas muestras las secamos y molemos y maceramos, pasamos por hipoclorito de sodio, les damos tratamientos que en cierta manera simulan el tratamiento de pasaje por el tracto digestivo. Y también buscamos caracteres diagnósticos. Entonces, entre las dos cosas nosotros podemos identificar aquellos caracteres diagnósticos más visibles y aquellos caracteres diagnósticos más perdurables. Cuando nosotros vamos a hacer estudios de dieta, lo que se hace, en nuestro caso hacemos recolección de heces bovinas o ovinas. Generalmente en este momento la mayor cantidad de producciones pecuarias son bovinas en la zona que estamos, aunque hay algunas ovinas, nosotros hemos trabajado más con bovinas. Y ahí utilizamos entonces, hacemos una microhistología para análisis de dieta, o sea, hacemos preparados de una forma específica que podemos mirar en el microscopio y ese técnico microscopista va a estar adiestrado
de manera que va a reconocer los caracteres diagnósticos que puede encontrar. Y entonces va a poder asociar lo que encuentra en las heces con lo que sabe que puede haber en el campo. Por eso identifica e incluso puede cuantificar la proporción de especies consumidas, sin que esta determinación sea 100% cierta, porque realmente puede haber algunas plantas que se digieren diferente. En otros casos, lo que a nosotros nos sucede es que podemos recepcionar material fecal o de rumen de algunas personas o productores o profesionales que han visto o están presenciando una intoxicación en animales. Entonces nosotros les pedimos muestras de rumen o de heces para poder hacer una constatación del consumo de especies tóxicas por esos animales. ¿Qué resultados ha dado esto? Y de paso les cuento por qué no les voy a dar bibliografía, porque les dejo esta bibliografía que en las citas bibliográficas tiene toda la bibliografía que nosotros hemos usado. Lo primero que hemos hecho es un análisis de la vegetación espontánea que está publicado. Lo segundo que hemos hecho es una guía de reconocimiento de plantas tóxicas en esta región, que se pueden encontrar ambas online, o sea que si a alguien le interesa puede seguir sobre este tema. Voy a describir un poquitito esto de las plantas tóxicas. ¿Por qué? Porque en esta guía nosotros ponemos la descripción de la planta, ponemos los signos de intoxicación que pueden encontrar los animales y a dónde la pueden encontrar de acuerdo a las diferentes zonas que nosotros describimos para nuestra región, como ser el valle, la zona riparia, las planicies de valle o las planicies de meseta. Entonces uno puede identificar a dónde se puede encontrar esa planta y sus características principales. Cuando nosotros hablamos de toxicidad, hay que recordar algo que dice Villar en un trabajo del 2007 que después está citado en el 2015, ahí está la referencia, que es importante recordar que para que una planta pueda considerarse tóxica, se tienen que cumplir tres cosas: que la toxina en la planta alcance las concentraciones tóxicas, que el medio ambiente predisponga al animal para el consumo de dicha planta y que la especie animal que ingiera dicha planta se encuentre en un estado de desarrollo susceptible de ser intoxicado. Todas cosas que venimos explicando en las diapositivas anteriores cuando hablábamos de cómo planificar un manejo de acuerdo a la oferta forrajera que teníamos. Otro de los resultados que nosotros hemos tenido es la incorporación de estudiantes para realizar su trabajo final, para recibirse de médicos veterinarios. Y por ejemplo, en este caso, Danila hizo un estudio incorporando ya las descripciones de caracteres diagnósticos mediante microscopía a las descripciones que habíamos hecho previamente de las plantas. Y ella trabaja con las plantas potencialmente tóxicas para los ovinos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, ella describe una planta que nosotros llamamos chamico, Datura ferox, que es una solanácea, y entonces a las características que nosotros habíamos determinado y citado en la guía de identificación de especies tóxicas, ella suma características que se pueden encontrar utilizando el microscopio óptico, ¿sí? Estas son las características diagnósticas, en este caso unos pelos glandulares muy importantes que son fáciles de identificar. Entonces esto suma a la posibilidad de identificar el chamico en la dieta de algún animal que lo haya consumido. Actualmente le estamos sumando a eso los estudios con microscopio electrónico de barrido. Entonces nosotros podemos sumar características que nos permiten identificar mejor a las plantas, porque una vez que lo hemos visto con el microscopio electrónico de barrido, seguramente que esas características diagnósticas las vamos a tener sumamente claras. Vamos por un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso real reportado hace muy pocos meses, en los cuales un productor que hace engorde a corral de bovinos
detecta que se le están muriendo animales en su feedlot. El día anterior le habían suministrado unos rollos, o sea, rollos de pasto o pasto denificado, y llaman a su veterinario para hacer la necropsia y a su vez nos solicitan nuestra participación. Nuestros estudios previos nos permiten saber que cuando hay problemas en pastos y muertes súbitas, suele haber Pascalia glauca, lo que antes se llamaba Wedelia glauca, en los rollos o en el material forrajero. ¿Por qué? Porque es generalmente una maleza de los cultivos de la zona que los productores muchas veces no saben identificar, no se les ha enseñado a identificarlas, y que esta planta tiene una característica, que su efecto tóxico perdura después de cortada y después de seca, y es agudo, o sea, es casi seguro que todas las que la consuman se mueren. Entonces lo que nosotros les vamos a pedir a los productores y al profesional que está atendiendo este caso es, primero, porque estábamos a una distancia de 300 kilómetros, le pedimos que revisen los rollos de pasto y que busquen restos de hojas. Las hojas de la dicotiledonia de Pascalia tienen unos dientes laterales muy fáciles de identificar y tiene un olor muy fuerte, o sea, el olor perdura y se puede determinar fácilmente. Y también le pedimos al veterinario que cuando haga la necropsia tome muestras de rumen y las congele, y también que tome algunas muestras de las heces de los materiales de los animales que permanecen vivos, que pueden haber consumido o no Pascalia en esos rollos. El resultado es el siguiente. Ellos encuentran enseguida los restos de las plantas en los rollos, nos toman muestras y nos envían las muestras de los rollos. El médico veterinario hace la necropsia y los signos, la sintomatología es la descripta en los casos de toxicidad por Pascalia glauca. Nos llega el material cuando nos envían, nosotros lo descongelamos y hacemos preparados para llevar al microscopio. Y nosotros confirmamos que esos animales han consumido Pascalia glauca y eso ha sido el motivo de la intoxicación. ¿Cómo lo constatamos? Lo vamos a ver en imágenes. Si nosotros miramos las dos fotos que tenemos acá arriba, son las fotos que están en la guía de identificación. Tenemos la hoja de Pascalia, sus dientes laterales, la flor es esta. Lo que ellos encontraron en el forraje hace ver que las hojas tenían esos dientes. Obviamente esta hoja pasó por todo el sistema de producción de rollos y no están enteras, pero nosotros podemos identificar la hoja, algunos de los dientes laterales, y el olor es muy fuerte y característico de Pascalia. Por otro lado, nosotros sabemos mediante estudios de microscopía óptica de esto es material fresco, Pascalia se caracteriza por tener unos pelos con esta forma. Nosotros le decimos son pelos con una punta muy particular, pero son pelos ornamentados, que a su vez nosotros hemos visto en microscopio electrónico, sabemos cómo son sus ornamentos, cómo son sus puntas y cómo es la base radiada que tienen estos pelos. En el material del rumen que nosotros vemos, esto se encuentra después de muchas horas de buscar y hacer muchos preparados en el rumen. No es que uno va a encontrar el pelo enseguida, pero si lo encuentra sabe que fue consumida la planta. Y lo encontramos. O sea, fíjense, esta es la distribución de la base de los pelos y fíjense los pelos. O sea, esto es material del rumen, ha sufrido todo el proceso hasta que el animal murió y esta es una muestra de rumen sacada por el veterinario. Entonces, esto nos permite a nosotros constatar que efectivamente fue consumida Pascalia glauca por esos animales. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro proyecto y de lo que les estoy contando? Las descripciones botánicas, tanto de las características exomorfológicas como microhistológicas, pueden ayudarnos a resolver problemas en las producciones pecuarias. Y el conocimiento de la flora y de la presencia de plantas potencialmente tóxicas para el ganado permite planificar acciones de manejo para disminuir el riesgo de mermas por intoxicaciones en las producciones pecuarias.
Nuestra universidad tiene posibilidad de hacer intercambios internacionales de estudiantes o movilidades docentes. Yo, para aquellos interesados, les dejo la dirección. Actualmente obviamente se hacen en forma virtual, pero la pandemia pasará y volveremos a hacer intercambios presenciales, así que acá quedan los datos para aquellas personas que quieran hacer intercambios con nuestra universidad. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Río Negro que nos ha permitido el desarrollo de estos proyectos y nos ha solventado con subsidios, al INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el cual nos financió un proyecto del cual esta parte de tóxicas era parte, a todos los integrantes de mi equipo de trabajo, principalmente a Paola y a Danila, y a ustedes los organizadores por la invitación a colaborar en este congreso y a ustedes los participantes por permitirme contarles nuestra investigación. Muchísimas gracias.